relacionado. Sí, porque vamos a contar la historia de Arsenal de Sarandí, que después de 34 años va a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino. 34 años. Lo hicimos con Riestra ayer. Estábamos habituados, cuando éramos chicos, escuchábamos la radio, las transmisiones del ascenso, a que Riestra, Barraca Central, Arsenal fueran protagonistas del ascenso puro, del ascenso bien de abajo. Bueno, estos equipos tomaron otra relevancia a partir de algunos nombres importantes que estuvieron en el comando de esos equipos. El 11 de enero del 56 se fundó Arsenal. Julio Grondona era uno de los fundadores, fue uno de los fundadores, pero había un grupo grande de fundadores. Algunos hinchas de Racing y otros, como Grondona, hinchas de Independiente. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron los colores, por eso la camiseta de Arsenal tiene colores de Racing y colores de Independiente. Ahí Lanús no participó. No. Si no, además había que poner un poquito de granate, Claro. un poquito de verde. Y ¿no? Lanús queda Iba un blanco. poco más lejos, ¿no? Sí. Estaban También. ahí. Sí. Y Bueno, Arsenal está exactamente ahí en el en el corazón, medio. de Avellaneda de Racing Sí. Independiente. Sí, ¿no? sí. En el 61 se afilió a la AFA. Y ya, como ocurre habitualmente, ayer lo vimos, en el 62 fue campeón de Primera D. Con Héctor Grondona, el hermano de Julio, como figura y goleador. de ese Héctor equipo. era un zurdo, un poquito lentón, jugaba de media punta, pero muy buen futbolista. Muy buen futbolista. En el 63 fue a la C, en el 64 salió campeón de la C, al otro año. Rápido todo. Julio Grondona fue presidente de Arsenal entre el 57 y el 76. Después fue de ahí a Independiente, de ahí a la AFA y de ahí a la FIFA. Pero fíjate el primer dato que acabas de dar, ¿no? 19 años fue Sí, el presidente sí. del club. Sí. En el año 92 llegó a la Primera B Nacional, o la Nacional B, como quieran llamarlo, ¿no? Porque el fútbol argentino también le cambia el nombre total constantemente a los torneos. Hermoso. Estuvo allí 10 temporadas y llegó a Primera ganándole el reducido, como pasó con Riestra ayer, que Claro. contábamos, Sí. en este caso a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Sí, un partido muy curioso porque en la previa del encuentro se movió toda la estructura de las cabinas de prensa, que era una estructura ya de por sí un poco Sí. frágil. Había tal cantidad de periodistas ese día en la cabina de prensa que crujió. Pudo ser una tragedia absoluta, pero Dios atendía ese día en la cancha de Arsenal, y si no atendía a Dios, atendía a don Julio. Entonces, que en ese momento era más o menos parecido. Que era lo más cercano ¿no? que había a Jesucristo. Era ¿no? más o menos parecido. Entonces, todos recordamos, los que nos metemos en estas cuestiones, el momento en el cual Héctor Baldassi, que era el árbitro del Sí. partido ese día, en un momento, porque la duda era si el partido se jugaba o no. Ujú. Ya Arsenal le había ganado el primer partido a Gimnasia de Concepción, con lo cual 2-1, ¿no? Sí. 2-1. Estaba a esto de ascender. Pero como toda esa estructura estuvo a punto de derrumbarse, la pregunta era, ¿está en condiciones edilicias el estadio Claro. donde se pueda jugar el partido? Ujú. Y en un momento alguien le acercó un teléfono a Baldassi y le dijo, del otro lado está Dios. Perdón, Sí. está don Julio. Y don Julio le dijo algo a Baldassi, ¿y qué pasó? El partido se jugó. Claro, por supuesto. Todo pasa. Música sacra de por medio. y llegó la orden. Sí. Bueno, hablando de Grondona, el hijo de Grondona, Julio Ricardo, fue Julito. presidente desde 2001. Julito. Julito. Y Lara Grondona, la nieta Sí. de don Julio, desde 2024. Así que es un largo peregrinaje Sí, del apellido familiar. Grondona allí. Por supuesto Es que... como un bien de familia. Claro, ¿sabes? Sí. ¿no? Por supuesto que hubo arbitrajes polémicos. Yo tengo la teoría y sé de adentro de que hay más ayuda para quedar bien que ayuda solicitada. Exacto. Ok. ¿Se entiende, no? Sí, Lo sí, que sí. digo, Y eso, antes y ahora. Marce, eso es tener poder. Claro. Que no haga falta Que no haga falta alguien, el llamado, que sí. nadie Totalmente. le diga nada a nadie para que todos entiendan muy bien cuál es, entre comillas, su trabajo. Bueno, ¿qué hizo este pequeño club de los Arrabales de Avellaneda cuando llegó a Primera? ¿Pasó efímeramente y volvió al ascenso? No. Ganó el Clausura 2012, ganó la Copa Argentina 2013, ganó la Supercopa Argentina ganándole por penales a Boca. Con algunos muy buenos jugadores Sí, y sí. con muy buenos entrenadores. Por eso Alfaro, vuelvo, sin ir claro, más por lejos. eso vuelvo a esto de que lamentablemente cuando lo deportivo se tiñe un poco con lo que va de la mano de
las esferas del poder o cuando lo futbolístico se mezcla con algunos fallos controversiales, lamentablemente se diluye o se le baja el precio a lo que deportivamente un plantel, un entrenador, una institución puede lograr genuinamente en cada uno de sus partidos adentro de la cancha. Este pequeño club de los Arrabales de Avellaneda llegó al ámbito internacional. ¿Ustedes creen? Sí, llegó. Sí. Llegó. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2007, ganándole una final al América de México. Primero allá y después en la cancha de Racing. El técnico era Alfaro. Allí estaban José Luis Calderón, Matellán, Gandolfi, Iliana, San Martín, Biagini, Mirá, Damonte. Y también estaba José Leonardo Ulloa, Sí. que tiempo después fue campeón con el Leicester en Inglaterra, en la Exactamente. Premier. Y Papu Gómez, que tiempo después fue campeón del mundo en Qatar. Ganó la Copa Suruga-Bank en 2008 al Gamba Osaka. Así que este pequeño club de los Arrabales de Avellaneda llegó a Japón. Y encima estuvo esa a punto copa de jugar una complicada. final con el Real Madrid, Ujú. que después fue anulada. 21 temporadas en Primera División. El que más jugó en ese tiempo fue Iván Marcone. Mirá, 241 partidos. Arsenal jugó, el pequeño equipo, ¿no? Jugó 7 Sudamericanas, 4 Libertadores, tuvo nombres importantes como Benedetto, Lisandro López, Campestrini, Guillermo Burdizo. Jorge Burruchaga fue su entrenador, el primer entrenador en primera, pero Burruchaga ya había jugado de 4 Sí. en Arsenal antes de llegar a Independiente. llegó un mundial juvenil en Australia Sí. 81 jugando en Arsenal de Sarandí. Tuvo técnicos importantes como Miguel Ángel López, como Palermo, como Alfaro, como Caruso Lombardi, bueno, como Madelón, como Garnero, pero a todo santo le llega, ¿no? Como Sí. es el dicho. Sí. Yo iba a decir a cada chancho le llega su San Martín, que también Sí. es otro dicho. Sí. Así que en octubre de 2023, empatando con Talleres 1-1, descendió. Dejó la elite del fútbol argentino por promedio 5 fechas, para que no quedaran dudas, 5 fechas antes de que terminara esa temporada. El técnico era Darío Espínola, uno de sus Sí. grandes jugadores. Y en 2025, al perder el otro día con el Deportivo Madrid, se va a la tercera categoría. Como dijimos al comienzo de este informe, después de 34 años, Arsenal de Sarandí, aquel equipo pequeño, humilde, que era el hijo muy pequeño de Racing y de Independiente y modesto, el que fue campeón de la Sudamericana, ahora vuelve a sus fuentes y tiene que jugar en el ascenso puro. Ahora yo les hago una pregunta, de un dato que capaz no tenían. ¿Saben quién salió campeón de la Copa Argentina con Arsenal como jugador? Hoy jugador y capitán de un equipo de primera división. ¿Quién? Milton Celis. Ah, claro, Celi jugó en Arsenal. tenés Campeón de la razón. Copa Argentina, Sí, sí. hoy capitán de Riestra. Una de las similitudes también, ¿no?, que comparte con Riestra. Además, la primera Copa Sudamericana jugás 2004, 2 años después de su primer ascenso a primera. Riestra está jugando su segundo año en primera. Sí. Va a jugar una Copa, al menos es lo que se ve en la tabla anual de la liga. Yo, Muchas- para cerrar esto siempre digo lo mismo, ¿no? Si viniera un alemán, un italiano o un marciano y mirara quiénes son los que están alrededor del poder de Arsenal, de Riestra, de etcétera, 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 se explicaría todo muy fácilmente, ¿no? Nosotros estamos tan metidos encima de eso que por ahí no lo vemos. Pero es increíble cómo estos pequeños clubes llegaron tan alto. Ujú, evidentemente. Y es un buen resumen, fantástico, el que armaste, porque además, fíjate que hiciste una parábola perfecta de tantas y tantas cosas, ¿no?, que pasan no solamente en el fútbol, no en la Argentina, sino en el mundo. Por eso le pusimos gloria y ocaso, ¿no? Exacto. Porque tuvieron su momento de esplendor y porque, como decíamos, como a veces lo futbolístico tiene muchísimo peso, pero también otras cuestiones que van de la mano de un escritorio y del poder, cuando una cosa queda de lado, la otra más temprano o más tarde, si no había una gran estructura alrededor, y aquí estamos hablando de grandes personalismos, lentamente o un poco más rápidamente empieza a crujir y a descender. Cuenta la leyenda, que en realidad no es leyenda, es real, que cuando don Julio Humberto Grondona, tenía que resolver los temas realmente importantes, no llamaba a ningún personaje, a ninguna personalidad del fútbol a Viamonte 1366, a la sede de la AFA. La llamaba a su estación de servicio, a la que tenía en el Triángulo de Bernal, en Crucecita. Sí, claro. Tenía una pequeña oficina en un costado, la recibía,
lo sentaba, tenía una máquina de café, le servía un cafecito y en un ratito se resolvía todo lo que había que resolver.